A principios del siglo XX existió una familia de bailes que imitaba a los animales. El buitre, el oso, el pavo, el conejo. Si quieres conocer la historia de estos bailes y qué relación guardan con el Lindy Hop, quédate con nosotros. ¡Empezamos! Después de 1910, muchos productores musicales se dieron cuenta de que una forma de garantizar el éxito de sus canciones era que fueran bailables. Por ello, muchas de estas canciones llevaban aparejada la creación de un baile nuevo o incluso consistían totalmente en instrucciones para el baile. Se dice que en este periodo se llegaron a generar más de 100 bailes distintos. Era la época del ragtime, un estilo musical desarrollado en las comunidades afroamericanas y que contenía ritmos sincopados provenientes de la tradición africana que eran muy bailables. Sobre esta música resultaba muy fácil encaramar algunos pasos para generar nuevos estilos de baile, y uno de los grupos de bailes más conspicuos del periodo fueron los llamados bailes de animales. Bailes que traducidos al español serían algo así como el pavo que corre, el baile del oso, el abrazo del conejo, el salto de la rana o el deslizamiento del mono. Hay que decir que la mayoría de estos bailes no eran creaciones completamente originales, sino que se inspiraban en un folclore anterior que diluían, adaptaban o fragmentaban, contribuyendo de este modo a la supervivencia de elementos de bailes anteriores que tenían sus raíces en elementos de la tradición del África Occidental combinada con la tradición europea. Ahora bien, estos bailes constituyeron un auténtico reto para la moral reactiva de la época, que los consideraba degradantes y demasiado físicos. Hay que recordar que en los bailes hegemónicos y aceptables del periodo, como el vals, el contacto con la pareja era ligero y muy superficial, debido a la rapidez de la rotación en los movimientos, mientras que estos bailes animales, en su simpleza, permitían que todo el mundo bailase con un abrazo cerrado y de forma pecaminosa. Y vamos a hablar de 4 de estos bailes animales, los que consideramos más interesantes o más importantes, comenzando por el más antiguo, el Buster Lope, la caminata del buitre. Este es el baile que más a las claras demuestra su vinculación con los ritos del África Occidental. Debió originarse a finales del siglo XIX y se documentó por primera vez en Georgia. En este baile se despliegan los brazos emulando las alas de un buitre y se realizan pasos intermitentes con pequeños saltos y giros. La idea totalmente naturalista es imitar a un buitre que merodea a su presa muerta, listo para devorarla. Otras personas rodean al individuo que encarna al buitre y realizan palmas y acompañamientos rítmicos de distintos tipos. Y existe un detalle sumamente llamativo que nos evoca la Bihapon, y es que este es un baile con instrucciones. Una de las personas que participan en este círculo de baile ritual irá cantando las acciones que debe ejecutar el buitre. Por ejemplo, camina alrededor, pica el ojo, devora las tripas, cuidado con el perro, etc. Y en el siguiente clip, el bailarín John Davis interpreta al buitre con la canción Throw Me Anywhere, Lord. Un buen ejemplo del sincretismo entre las tradiciones africanas y las prácticas religiosas europeas en un entorno americano. Más allá de lo que pudiera parecer cuando carecemos de contexto, este no es un baile alegre, ni debe serlo. Representa la manera en que los cuerpos de los esclavos negros eran abandonados en el campo tras morir de agotamiento trabajando en la plantación. Frente a los siguientes bailes animales que veremos en este vídeo, los participantes del Buster Lope no sonríen, su actitud es solemne. Este punto es esencial
para comprender la historia del baile jazz. Nuestro segundo baile animal es el Turkey Trot, la carrera o trote del pavo, que debió crearse en San Francisco en torno a 1909. Y se cuenta que fueron los bailarines John Harrod y Luz Gruning quienes lo introdujeron en el café Ray Jones de Chicago. Aunque este baile seguramente provenía de bailes anteriores del folclore americano o incluso del mismísimo Bassorlop. Lo más importante del Turkey Trot o carrera del pavo es que fue el primer baile animal que gozó de auténtico predicamento entre el público. Se bailaba dando un paso con cada cuenta de la música y con un abrazo muy cerrado. Los bailarines se desplazaban por la pista dando ocasionalmente pequeños saltitos con cada paso. Este baile se consideró sexualmente sugerente al punto de que en 1914 el mismísimo Vaticano lo reprobó oficialmente. Y claro, esto lo único que hizo fue aumentar su popularidad. Si quieres que todo el mundo haga algo, prohíbelo. Aunque ahora nos parezca broma, la prohibición fue realmente punitiva, llegando a casos, por ejemplo, de encarcelar durante 15 días a unas jóvenes por bailarlo. Y llegamos al Grizzly Bear. Este baile en realidad sería un derivado o adaptación especial del Turkey Trot, que en 1910 llegó a Nueva York desde San Francisco con un espectáculo llamado Over the River. Este espectáculo contenía una canción que repetía a porfía la frase «Es un oso», momento en el cual todos los bailarines imitaban la forma de bailar de un oso. Era por lo tanto un baile deliberadamente torpe y caricaturesco que imitaba a un oso que bailaba. Y terminamos con el inquietante Bunny Hug o abrazo del conejo. Este baile se habría creado en el Fairmont Hotel en torno a 1911 y de acuerdo al Dr. Adams, imitaba los movimientos que hacían los conejos cuando mantenían relaciones sexuales. Aunque esta afirmación contenía obviamente carga peyorativa, ya que el Bunny Hug era demasiado sugerente y descarado para la época. Para muestra, un botón. En 1913, el dueño del Club Holland fue apuñalado 11 veces tras prohibir los bailes animales y discutir con una pareja que realizaba el abrazo del conejo. En la revista Stage Magazine de 1938 también se podía leer sobre el Bunny Hug. Un baile exhibicionista escandalosamente indecente está ganando el favor de los más jóvenes. Allá ellos. Llegará el momento en el que se cansarán de estos trotes y sacudidas y encontrarán más tranquilidad en la gracia y belleza relajante del vals. En el siguiente clip tenemos a Bobby Burgess y Barbara Boylan demostrando cómo pudo ser este baile. Y vamos a terminar el vídeo con un bonus, explicando la interesante teoría del musicólogo alemán Kurt Sachs, que postuló la ley de la regeneración del baile. Y es una teoría muy interesante y bastante significativa porque de acuerdo a ella, cuando los bailes de una sociedad se refinan demasiado, se vuelven demasiado formales, demasiado cívicos, dicha sociedad languidece, le falta vitalidad, le falta chispa. Al carecer de una adecuada fuente de desahogo, de una válvula de escape, esta sociedad vuelve a prestar su atención a bailes de pueblos que privilegian una mayor movilidad y energía. Y esto explicaría por qué la mayoría de los bailes surgen del reciclaje, cuando no desnaturalización, de bailes anteriores. Y en fin, el Lindy Hop es en consecuencia un crisol que recoge algunos de estos elementos de tradiciones que se remontan al África occidental y les da una nueva expresión, una nueva forma. Si queréis profundizar un poco más en estos temas,
Os dejamos abajo en la caja de descripción referencias y bibliografía recomendada, porque conocer la historia de nuestro baile favorito no solamente nos hará entenderlo mejor, sino también amarlo y respetarlo aún más, si eso es posible. Si te ha gustado este vídeo, déjanos tu like y suscríbete para recibir notificaciones de nuevos trabajos. Es totalmente gratuito. Y si no te ha gustado, pues dislike, que no nos enfadamos. Un abrazo muy fuerte de oso a oso.